Le invito a que abra sus sagradas escrituras en Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. La Sofi solo se queda viendo a la tele rápido y dice amén. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Bien, dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos míos amados, ¿qué dice? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puede sentarse, por favor. Mientras usted se sienta, salude a su hermano que tenga ahí cerquita. Dígale: me alegra verlo aquí en la casa del Señor. Dígale: me alegra saber que usted no es de azúcar ni de sal como la mujer de Lot, que se vinieron a la casa del Señor a pesar de la lluvia. Lo que significa ser cristiano. Yo no sé si usted alguna ocasión se ha preguntado qué significa verdaderamente ser cristiano. ¿Sí? ¿Qué significa o qué tengo que hacer para poder ser un buen cristiano? ¿Qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Y el mensaje de este día es ese: lo que significa, dígale a que está a su lado, lo que significa ser cristiano. Dígale, por favor. Hermano, y de alguna manera creemos que vivimos en un país casi 100% cristiano. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, y quizás usted hasta ya se lo sabe y se lo puede, pero qué bendición. Pero la palabra del Señor no solamente se trata de saberla, sino de practicarla, de vivirla. Amén. Y cristiano es ser un seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hemos venido? ¿Cuántos seguidores de Cristo hemos venido este día? Ser un cristiano, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, que por primera vez le llamaron cristiano, obviamente, a los cristianos, y lo hicieron como de una manera o de una forma despectiva, diciendo: ve, ahí van los seguidores de Cristo, ahí van aquellos que dicen que son seguidores de Cristo. En aquel entonces, obviamente, a los cristianos los andaban buscando para matarlos, para asesinarlos. Y muchos de esos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, de Israel, tuvieron que emigrar a otros países. Y así, bendito Dios, porque Dios, diga conmigo, siempre sabe lo que hace. Y al final, gracias a esto, el evangelio se expandió, por todo el mundo, hasta llegar a este rincón del Salvador. Pero ahora vemos nosotros que cualquier persona se llama a sí mismo cristiano. Usted va en el bus, o si usted ha tenido la oportunidad de evangelizar a alguna persona alguna vez en su vida, se da mucho cuando uno sale a predicar. Le dice: mire, usted es creyente, ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Sí, dice la gente, yo soy cristiano católico. O sí, dice la gente, yo soy cristiano pero no asisto a la iglesia. Pero ¿qué verdaderamente significa ser un cristiano? Porque ser un cristiano no solamente es llevar un nombre de cristiano, de decir que yo soy un cristiano. Creo que ser un cristiano tiene que ver mucho más que solamente un nombre. Dice la palabra del Señor que obviamente los cristianos damos frutos dignos de arrepentimiento. Los cristianos damos frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente y le digo, o ellos me dicen, cuando de alguna manera se dan cuenta que yo soy un servidor de Dios, me dicen: no, yo también soy cristiano. Pero tal vez su manera de hablar, tal vez su manera de actuar, tal vez su manera de pensar
no es la de un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de los cristianos? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar acerca de los cristianos? Rubén, ¿qué es un cristiano para vos? Exacto. Dice Rubén que para él es alguien que trata la manera de imitar y que sigue a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con Rubén? ¿O le damos parranda? Claro, eso es una de muchas cosas que los cristianos deberían de hacer. Y yo traigo algunos puntos que yo considero que son importantes, que nosotros tenemos que reflejar si nosotros nos decimos llamar cristianos. ¿Cuántos cristianos hemos venido? ¿Por qué es cristiano usted? Porque sigue a Cristo. Usted no es cristiano porque sigue una denominación. Usted no es cristiano porque sigue a una persona común y corriente y pecadora, algún pastor. Usted es cristiano porque sigue a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, hermano, decimos vivir en un país cristiano. Investiguemos un poco y usted se va a dar cuenta que no todos los países se dicen ser cristianos. Hay países en Asia, en Europa, en Oriente, no del país, sino de allá de Europa, que son países 100% musulmanes. ¿Por qué? Porque practican esta religión. Que si uno intenta ir a estos países, obviamente no lo dejan entrar en esos países porque uno dice que es cristiano. Tuve la dicha, se los he comentado, tuve la dicha de conocer en la universidad, conocí a un misionero que iba para un país, Afganistán, a trabajar con una cultura llamada Pashtun. Y esta cultura es 100% musulmana. Y él contaba y él decía que desde el momento que él dijo que él iba para este país, se le acercó una persona y le dijo: mira, aquí están tus tickets para que te vayas a Afganistán, pero no hay tickets de regreso. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos si vas a venir de regreso. ¿Por qué? Porque a los cristianos en ese lugar los asesinan. Y qué voluntad, qué coraje, qué valentía y obviamente el Espíritu Santo obrando en la vida de aquel varón para llevar un mensaje a aquel lugar. Pero vivimos en un país donde dice ser 100% cristiano o en su mayoría cristiano, pero vemos prácticamente todos los días asesinatos. Pregunto esta tarde, ¿los cristianos asesinamos? Pero vivimos en un país donde supuestamente es casi 100% cristiano, pero vemos homicidios todos los días. Vemos asesinatos todos los días. Es más, es un país altamente violento, hermano. Vea al que está a su lado, por favor. Esa persona es violenta. Tóquele donde le duele y le aseguro que le va a pegar una cachetada. Somos violentos. Vamos en el carro y no queremos que nadie nos pase, no queremos que nadie nos pite los tres pitos. No queremos que la gente, aún nosotros haciéndonos llamar cristianos, y yo soy el primero, hermano. Nos cuesta ser humildes, nos cuesta ser pacientes, nos cuesta estar tranquilos y dar a demostrar que verdaderamente usted y yo somos cristianos. Entonces pregunto, ¿los cristianos matamos? ¿Los cristianos ultrajamos? ¿Los cristianos maldecimos? ¿Qué es lo que verdaderamente hace un cristiano? ¿O qué es lo que verdaderamente significa ser un cristiano? Porque un cristiano, hermano, no es venir todos los domingos a misa o a la iglesia, al culto. Un cristiano no es solamente que yo tenga la oportunidad de predicar, hermano. Eso no me hace un cristiano a mí. En aquel día van a haber muchos predicadores que posiblemente se van a quedar. Y va a haber mucha gente que posiblemente estuvo años sentada
en una iglesia que también se van a quedar. Pero ser cristiano no solamente significa congregarme, es parte de ser cristiano, por supuesto. No significa solamente congregarme una vez al mes, no significa solamente congregarme una vez a la semana. Ser cristiano va mucho más allá que eso, hermano. Porque muchas veces no es lógico lo que la gente dice, que dice ser cristiano, con lo que la gente hace. Que sus acciones obviamente no reflejan a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros entender o descubrir a alguien que usted diga, ese hombre sí es cristiano? ¿Sabe cómo? Que refleje a Cristo en su vida. Que en su día a día, hermano, cuando las cosas están difíciles, cuando ven el tráfico, cuando ya no soporta posiblemente a su jefe, cuando ya no soporta posiblemente a sus trabajadores, ahí demuestra que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente es creyente. Hermano, pero yo se los digo con mucha honestidad, a muchos nos cuesta ser cristianos aquí en la iglesia. A muchos nos cuesta ser cristianos aquí, porque nosotros nunca vimos a Cristo, ojo, hablando o haciendo chambres de otra persona. Nosotros nunca vimos a Cristo calumniando a otra persona. Nosotros nunca vimos a Cristo mintiendo acerca de otra persona o dando falso testimonio acerca de otra persona. Pero vamos al mundo y nos cuesta ser cristianos allá. Pero aquí en el templo, aquí en la casa del Señor, entre nosotros mismos nos cuesta ser cristianos. Pero es fácil decir que somos cristianos. Es fácil salir al mundo y decir, no hombre, si yo soy cristiano, pero sigo viviendo mi mismo estilo de vida. Sigo adulterando, sigo fornicando, sigo siendo posiblemente un borracho o etcétera. En cuanto a pecado se puede hablar esta tarde. Seguimos viviendo nuestro propio estilo de vida y es fácil decir que somos cristianos, pero es difícil poner en práctica la vida cristiana. Dígale que está a su lado, pongamos en práctica la vida cristiana, dígale. Entonces, al final, hermano, nos damos cuenta que no vivimos en un país 100% cristiano. Porque un cristiano es aquel que obedece, que escucha. Un cristiano es aquel que sigue, que trata la manera de dominar sus deseos para seguir al Señor. Hermano, y el apóstol Pablo hablaba estas palabras y decía, así que hermanos, ¿qué significa ser un cristiano? Hermanos míos, le decía, hermanos amados, estad firmes. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que está firme en lo que ha creído. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que está, diga conmigo, constante al Señor. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que está creciendo en la obra de Cristo. Pregúntele al que está a su lado, ¿está creciendo usted en la obra del Señor? Hermano, que el Espíritu Santo nos confronte este día. Llevamos años posiblemente en la iglesia, pero no queremos adquirir compromiso con la obra del Señor. Entonces le está haciendo falta ser cristiano. Si no podemos dejar de ser cristianos solo porque adulteramos, fornicamos o nos emborrachamos, dejamos de ser cristianos cuando tenemos un compromiso con la obra del Señor también. No con el pastor, no con el líder, no con el diácono, sino cuando dejamos que otros hagan el trabajo que a cada uno de nosotros nos corresponde y nos compete también. Porque aquí no se trata que predicar solo le toca al pastor. Predicar nos toca a cada uno de nosotros. Comportarnos, ser obedientes, ver si algo falta. Yo amo a aquella gente que toda la vida anda preocupada por la obra del Señor. Pero hay gente que puede ver un charco ahí a la par de él, le da igual. Pregunto, ¿seremos así en nuestras casas?
Tratamos la manera de ser ordenados, de tener todo limpio. Tratamos la manera de buscar que usted venga aquí a la casa del Señor y que esté cómodo, que esté rico para que usted se duerma en los cultos. Pero de alguna manera todos debemos de estar comprometidos con el Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo: así que, hermanos míos, estad ¿qué? Firmes y constantes. Hermano, si hay algo que ahora le falta a los cristianos y al mundo entero, ¿sabe qué es? Constancia, hermano. Constancia, perseverancia. Llevamos 20 años en el evangelio y no estamos creciendo. El día de ayer salía con una pareja y hablábamos de eso. Hablábamos de una iglesia muy conocida aquí en el país, porque ellos se congregaron ahí. Pueden hablar acerca de eso, creo yo. Y me decían que esa iglesia es literal un semillero, porque rescata a las personas del mundo. Pero cuando uno llega a esa iglesia, uno no puede crecer en el evangelio. Uno se queda estancado en el evangelio, hermano. Y el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos estancados en el evangelio. El Señor quiere que usted y yo crezcamos en el evangelio. Pero le pregunto esta tarde: ¿cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Cuántos compromisos usted ha adquirido con el Señor? Porque es fácil decir cristiano, es fácil decir que somos cristianos. Decía el maestro: toma tu cruz y... ¿sabe qué significa eso? Morir a nosotros mismos, morir a nuestro tiempo, morir a nuestros deseos, morir muchas veces, aunque a muchos no nos parece, a nuestros sueños. ¿Sabe por qué? Por buscar los sueños del Señor. Entonces, hermano, ¿qué es ser cristiano? Es estar comprometido con el Señor, con la obra del Señor. Y lo mejor de todo esto, hermano, de que cuando nosotros nos comprometemos con la obra del Señor y crecemos. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo cristianos? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos crecido en el evangelio? ¿O seguimos igual? Pero qué bueno es de que cuando nosotros vamos creciendo en la obra del Señor, no, el Señor solamente le gusta que nosotros le sirvamos, sino que cuando nosotros le servimos, el Señor es bueno y nos sirve a nosotros también. Mire lo que dice la palabra del Señor: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, hermano, y yo lo puedo testificar, el trabajo que uno le hace al Señor no es en vano, hermano. Déjeme decirle que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Dios paga bien a aquel que le sirve bien, hermano. Aquí fuimos enseñados y fuimos aprendiendo de tratar de darle lo mejor al Señor. Por supuesto, hay gente que lo hace mejor que uno. Hay gente que predica mejor que uno. Hay gente que canta mucho mejor que uno. Pero aquí aprendimos de darle lo mejor al Señor. ¿Qué se le da al Señor? Lo mejor. Y cuando usted le da su mejor ofrenda al Señor, y no hablo de dinero, sino tal vez de tiempo, de fuerza, de trabajo, de disciplina. Cuando usted le da lo mejor al Señor que usted puede, el Señor le paga bien, hermanos. Hay gente que no ha tenido trabajo. Yo recuerdo de un joven que por cierto, a mí me admiró, porque de alguna manera él se creía una gran cosa y se quedó sin trabajo, y me admiró porque le dijo al pastor Francisco, pastor general, le dijo de que quería tener la oportunidad de poder hacer la limpieza en la casa del Señor. Es raro que un hombre diga eso, y aparte de una persona que tenía muchas posibilidades y que se creía mucho. Hermano, no pasó ni siquiera un mes cuando aquel joven ya le habían llamado de buenos trabajos. Tuvo que dejar el privilegio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dio un buen trabajo. ¿Qué digo con esto? No le estoy diciendo que usted venga y haga la limpieza. Lo que Dios ponga en su corazón. Crezca en la obra del Señor.
Pero lo que le estoy dando a entender es de que el Señor paga bien a aquellos que le sirven, hermano. Aquellos que están comprometidos. Tal vez usted me diga: pastor, mire, pero es que yo no tengo tiempo. Mire, si todo el día paso trabajando. Sí, hermano, pero entonces allí donde usted está, ore para que Dios mande obreros a este lugar y sigamos trabajando. Hay maneras en las cuales nosotros podemos ir creciendo. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano corre para ganar. Mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Corintios siempre. Primera de Corintios atrás, 9:26. Primera de Corintios 9:26. Un cristiano corre, hermanos. Y corremos esta carrera no para impresionar a la gente. Cuando usted va a una carrera, obviamente gana el primero que llega. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de correr aquí alguna vez alguna carrera? Levanten la mano. Solo mi hermana Ana. Jimmy dice que también. Obviamente gana el que llega primero, hermano. Primero, segundo y tercero le dan pisto. A los demás ya no. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, es una carrera que nosotros debemos de correr diaria. Y lo más bonito de todo esto, hermano, es que no hay que correr para ganarle al pastor o para ganarle al vecino o para ganarle al familiar. Tenemos que correr para poder llegar a la salvación. Y no importa en qué lugar nosotros lleguemos, lo que necesitamos es correr para ganar. Yo no lo estoy diciendo de una manera real que usted tiene que empezar a correr y a correr. No, lo estoy diciendo de una manera figurativa, que hemos de correr esta carrera. Dice la palabra del Señor: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpeo al aire. Pablo hablando y diciendo que él corría esta carrera. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Corre esta carrera. En el transcurso de esta carrera vemos gente quedarse, hermanos. En el transcurso de esta carrera vemos gente que lastimosamente a mitad de camino se queda. A mitad de camino ya no sigue. A mitad de camino se queda por muchas razones: por el pastor, por la iglesia, porque no le dieron una bienvenida, porque no se sintió bien en una iglesia. Y al final se quedan de correr esta carrera porque ponen su mirada en el hombre, en la iglesia y no en Dios, que Él es nuestra meta. ¿Cuál es su meta esta noche, hermano? ¿Cuál es su meta en su vida? Creo que todos tenemos meta aquí porque queremos llegar. Tal vez usted ya está mayor, pero su meta es que sus hijos se vuelvan a acercar al Señor. Tal vez usted ya está mayor de edad, pero su meta es poder ver a sus nietos, qué sé yo. Pero en cuanto hablamos al Evangelio, ¿cuál es nuestra meta? Llegar al reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Llegar al reino de los cielos. Hermano, tal vez en esta carrera van a haber días que no vamos a correr, van a haber días que vamos a caminar. Otros días posiblemente vamos a gatear. Otros días posiblemente alguien nos va a ayudar y alguien nos va a ir jalando por ahí. Pero lo importante de todo esto es que corramos esta carrera y que no lo dejemos de hacer. Eso es lo que hacen los cristianos. Se mantienen, permanecen constantes al Señor. Permanecen constantes, que aunque venga la escasez, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga el problema familiar, que aunque venga el problema en el trabajo, desempleo, qué sé yo, cantidad de cosas que vienen a nuestra vida y que muchas veces perjudican nuestra vida, pero no deberían de perjudicar a nuestra vida cristiana. Yo he conocido mucha gente que se va de la iglesia, se aleja del Señor porque lo dejó, qué sé yo, su marido, su mujer. No estoy diciendo que no sea fácil lidiar con una situación de estas, por supuesto que es difícil,
Pero muchas veces damos a demostrar de que no seguíamos a Dios porque lo amábamos, sino por lo que nos rodeaba. Y mucha gente se aleja de las iglesias por esta razón. Hermano, yo quiero que usted este día se vaya diciéndole al Señor: Señor, yo voy a correr esta carrera hasta el día de mi muerte. Aunque no pueda, aunque no tenga ganas, aunque hayan problemas, aunque tenga problemas con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, en el trabajo, en la casa, donde quiera, yo te voy a seguir, Señor. Voy a correr esta carrera. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Ayudan también. Es una virtud que tenemos los cristianos. He conocido gente que tiene un corazón tan bondadoso. ¿Ha conocido usted a alguna persona así? Tienen corazones tan bondadosos que se quitan el bocado literal de la boca para poder ayudar a su prójimo, para poder ayudar a una criatura, para poder ayudar a alguna persona que está necesitado, indispensablemente si esta persona es cristiana o no. El Señor nos manda, ¿sabe a qué? A que nosotros ayudemos. Mire lo que dice Filipenses 4:3. Corra conmigo porque hay muchos puntos. Filipenses 4:3 dice así la escritura: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres está en el libro de la vida. Pablo estaba diciendo en esta carta que ayudaran a aquellos que dedicaron su vida a evangelizar, a predicar, a llevar este mensaje de salvación. Hermano, y el deseo mío es que como cristianos nos ayudemos los unos a los otros. Hermano, tal vez muchas veces no vamos a poder, porque posiblemente no tenemos suficiente dinero, o no está a nuestro alcance poder ayudar a algunas personas. Algunas personas se me han acercado a mí y con mucho dolor no he podido ayudarles, porque lo que necesitan no está en mis posibilidades. Pero hay una manera en la cual siempre nosotros vamos a poder socorrer y ayudar. ¿Sabe cómo es? Orando. Personas que yo no les he podido ayudar y le digo: mire, hermano, yo no tengo la solución para su enfermedad. No tengo la medicina para su enfermedad. No tengo aquí en la bolsa lo que usted necesita posiblemente. Y posiblemente como aquellos varones que dijeron que no tenían ni oro ni plata, pero lo que tenían, eso es lo que iban a ofrecer, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso los cristianos hemos aprendido a socorrer, hemos aprendido a ayudar. Los cristianos hemos aprendido a sembrar para el día de mañana cegar. Mire lo que dice Gálatas 6, 7 y 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Eso es lo que hacen los cristianos. Ayudamos y sembramos de alguna manera. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:12. Los cristianos estamos luchando para conquistar, dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué hacen los cristianos? Los cristianos seguimos y obedecemos lo que decía Rubén. Juan 10:27 dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que hacemos los cristianos. Los cristianos no seguimos a una persona, no seguimos al pastor, no seguimos a una iglesia, seguimos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el pastor de pastores. Porque Él nos va a pastorear mucho más allá de la vida, mucho más allá de la muerte.
Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho. ¿Y cuántos estamos siguiendo al Maestro? ¿Cuántos estamos siguiendo al Maestro? De alguna manera, hermano, nosotros tenemos que luchar día tras día para poder llegar a ser buenos cristianos. No para que la gente diga solamente: ay, qué buen cristiano es este hombre, sí, yo puedo decir que es cristiano, que sigue a Cristo, que es imitador de Cristo. Sino para que el Señor, para que el Maestro a usted y a mí nos vea con ojos de agrado, hermano. Dice la palabra del Señor, Efesios 1 y 2. Los cristianos somos imitadores del Maestro, somos imitadores de Cristo. Dice Efesios 5, 1 y 2: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y como último punto, los cristianos hemos aprendido a perdonar también, que es difícil. Es difícil perdonar. Yo estoy seguro que a usted alguien lo ha ofendido de una o de otra manera. En su trabajo, posiblemente como parejas, como esposos, todos los días nos ofendemos. A nuestros hijos, o nuestros hijos creemos que nos han ofendido a nosotros. Recuerdo una mamá que venía a este lugar con su hija, y yo sabía que cuando se sentaban, a la hora de que yo estaba predicando, ellas se sentaban separadas. Yo ya sabía que estaban peleadas. Qué difícil es llegar a no poder perdonar ni siquiera a nuestros propios hijos, a nuestros propios padres. Qué duro es no poder perdonar a una persona que creemos que nos ofendió, cuando Cristo Jesús ha perdonado todas las ofensas que usted y yo le hemos hecho. Entonces los cristianos, si somos imitadores de Cristo, hemos aprendido a perdonar también, a sanar nuestro corazón, a sanar nuestro corazón, a sanar y a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:32, dice así la Escritura: antes sed benignos unos con otros, que dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, los cristianos hemos aprendido a perdonar. Ahora nos damos cuenta que ser cristiano no es cualquier cosa, que ser cristiano no es para cualquiera, que ser cristianos no es para cobardes. Hermano, sigamos peleando la buena batalla de la fe, que un día vamos a tener nuestra recompensa. Puesto de pie, por favor.